¿Ya? La mediana. La mediana está simbolizada por una ME. Es parte de las medidas de tendencia central también la mediana, ¿ya? Esta mediana va a trabajar tanto en datos simples, como también en datos agrupados. Datos agrupados. Cuando trabajamos nosotros en datos simples, recuerden que son aquellos datos que no están siendo agrupados en intervalos. En datos agrupados sí están siendo agrupados en intervalos, ¿no? Dentro de los datos simples, a la vez se divide en dos. Uno, lo que son datos impares, y la otra que son datos pares. Entonces, esas dos formas. Solamente en datos simples se puede ver esto, ¿ya? En datos simples. En datos agrupados, no. No hay datos impares, datos pares, no. ¿Ya? Una característica esencial de la mediana, cuando estábamos en la media aritmética o promedio aritmético, solamente el primer ejercicio habíamos ordenado los datos, recuerda, de forma creciente, para ubicarnos solamente donde queda el valor de la mediana, ¿no? Pero en este caso, en el caso de la mediana, necesariamente, es necesario de que haya un orden, necesariamente, tiene que haber un orden, ¿ya? En datos agrupados se considera el orden de forma, porque estamos ordenando los datos de acuerdo a las variables, ¿no es cierto? Entonces existe un orden acá, ya existe un orden preestablecido. Pero en datos simples necesitamos un orden acá. Necesitamos un orden en datos simples. Para datos pares o para datos impares. Necesariamente, ¿ya? Entonces vamos a entrar ahora a lo que es la mediana. La mediana en datos simples. En datos simples. Bien, ¿qué es la mediana en datos simples? Bueno, ¿qué en realidad es la mediana? Nosotros cuando habíamos realizado la media o promedio aritmético, teníamos un conjunto de datos y la mediana podía estar por acá, ¿no? La mediana podía estar por acá, por acá, por acá, ¿no? O sea, en distintos lugares podía estar la mediana, ¿no? Oh, te paso un rato, por favor. Nosotros llamamos la media o promedio aritmético. La mediana podía estar en distintos puntos. Podía estar aquí, podía estar acá, podía estar acá, ¿no? En distintos valores podía estar. Dependiendo si la cantidad de los datos menores fueran en mayor número o la cantidad de los datos mayores fuera en mayor cantidad. Si es en mayor cantidad, va a inclinarse más a este lado la mediana. Si los valores pequeños son más, va a inclinarse a este lado, ¿no? Así, va a inclinarse más. Pero en la mediana no pasa eso. En la mediana lo que sucede es que nosotros tenemos un valor y aquí está la mediana, ¿no? No importa si hay mayor cantidad de datos pequeños o mayor cantidad de datos grandes. La mediana siempre se va a centrar al centro. Dentro de los datos simples, entonces necesitamos nosotros conocer ese orden necesariamente. Por eso la necesidad del orden. La mediana en datos simples, entonces. Vamos a empezar.
por los datos pares. Ya, estamos empezando, perdón, datos impares. Bien, datos impares. Cuando nosotros decimos datos impares, no es por los datos que fueran impares, o sea, el 5, el 7, no, no, no. Se habla por la cantidad, o sea, por el número total de elementos que tuviera la mediana. ¿Ya? De acuerdo, asociable. Bien, entonces para datos impares tenemos la fórmula. Aquí vamos a hacer. Perdón. Mediana. La mediana x sub n sobre 2. Esa es mi mediana. ¿Ya? ¿Qué es x sub n más 1? Va a ser el número total de datos. Número total de datos. ¿Ya? Entonces, este número total de datos, x sub n, este número total de datos que tenemos nosotros, va a determinar más la suma de 1, va a determinar el valor que está al centro, ¿ya? A ver, vamos a ir a un ejemplo. Vamos a irnos un poquito para arriba. Ejercicios. Bien, a ver, ejercicio número 1. Halle la mediana. Halle la mediana de los siguientes datos. Ya. A ver, necesito por favor la mediana de los siguientes datos. 7, 10, 15, 8, 10, 19 y 5. 2, 4, 6, 7. Número total de elementos, 7, ¿no? O sea, x sub n. 7. Necesitamos la ordenación de datos. Vamos a hacer el orden entonces. Vamos a empezar con 5, 7, 8, 10, 10, 15 y 19, ¿no? Ordenación de datos. N sigue siendo 7. La mediana divide en dos partes iguales al conjunto de datos, ¿ya? Como divide en dos partes iguales al conjunto de datos, vamos a dividir ese conjunto de datos. Como son 7, va a haber 3 a un lado y 3 al otro lado, ¿no? Entonces, este valor que me queda acá va a representar mi mediana, ¿no? Esta forma de hallar que nosotros hemos tomado en cuenta, eso es hallando la mediana de forma directa, ¿ya? Es hallar la mediana de forma directa. Pero puede haber la posibilidad, como hemos dado acá una fórmula, que usemos, entonces también o hallemos la mediana por uso de fórmula, ¿no? Entonces, por el uso de la fórmula, ¿qué tendríamos? A ver. Dice, nuestra mediana va a ser igual al número total de datos, que es 7, más 1, y dividimos entre 2. Mi mediana, 7 más 1, 8, entre 2, 4, ¿no ve? Pero este 4 que me da es un número ordinal. Es un número ordinal. ¿Qué significa ordinal? Primero, segundo, tercero, cuarto, sexto, ¿no? Y así. En este caso es el cuarto valor, ¿no? Me dice, es el cuarto, la mediana, dice que es el cuarto valor. Cuarto valor, contando de izquierda a derecha. Contando de izquierda a derecha. Entonces vamos a contar.
Este es mi primer valor, mi segundo valor, mi tercer valor, mi cuarto valor. Entonces, esta es mi mediana, ¿no? Esa es mi mediana. Cuando son datos impares, generalmente es el valor que es el. En datos pares no es tanto así, puede caer acá o puede caer aquí mismo, ¿no? Vamos a ver eso enseguida. Bien, entonces, acá, cuando estamos haciendo de forma directa, nuestra mediana era 10, ¿lo ve? Acá, con el uso de fórmula, nuestra mediana, ¿cuánto es? 10 también. Ojo, no es 4, porque el valor que hallamos es ordinal. Eso nos dice que tenemos que contar. Y al contar, ubicamos y ahí tenemos nuestra mediana, ¿no? En el examen hay que tener mucho cuidado de eso, de los datos impares, ¿ya? Bien, vamos a hacer nuestro ejercicio. ¿O han terminado de copiar, por favor? Bien, parece que sí hemos terminado de copiar, ¿no? 2. A ver, los siguientes datos corresponden a los descuentos mensuales, de la empresa Hormigón, los cuales son los aportes de las AFPs, ¿ya? Los datos van a ser entonces 300, 400, 250, 270, 310, 500, 550, 350, 2, 4, 6, 8, 9 y uno de 400. ¿Ya? Esos son los datos. Muy bien. Tenemos que hacer una ordenación de datos, ¿no es cierto? La ordenación de datos va a ser 250, 270, ¿no? Me van a ir a por ahí, me equivoco. 300, 310 y 350, 310, 350, 400, 500 y 550. Tenemos aquí 2, 4, 6, 8, 9. O sea, mi X sub n era 9, ¿no? Aquí también mi X sub n es 9. Estamos bien, ¿no? Bien. Necesitamos una ordenación de datos, sí o sí, ¿no? Uses la fórmula o realices de forma directa. Bien. Cuando hacemos de forma directa, solamente dividimos, ¿no? El conjunto de datos en 2. Como es 9, 4 a un lado, 4 al otro lado, ¿no? Entonces, este valor que me queda es mi mediana, ¿no? Entonces, de forma directa, tenemos la mediana igual a 350. Esa es mi mediana. Ahora vamos a hacerlo por el uso de las fórmulas, ¿ya? La mediana va a ser igual a 9 más 1 entre 2. 10 entre 2, 5. Recordemos que esto es ordinal, es el quinto valor, ¿no? Entonces contamos de izquierda a derecha. Este es mi primer valor, mi segundo, mi tercer valor, mi cuarto valor y este es mi quinto valor, ¿no? Entonces, ese es mi quinto valor. Mi mediana, por lo tanto, mi mediana va a ser 350. Esa es mi mediana, ¿no? Esto es por el uso de fórmulas. Uso de fórmulas, ¿no? Mi mediana es 350. ¿Ya? Bien.
Eso es para datos impares, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos datos pares? Ya hemos hecho mediana en datos simples, impares. Ahora vamos a entrar a pares. Ya, B, ¿no? ¿Qué pasa si estamos trabajando en datos pares? Bien. Cuando nosotros trabajamos en datos pares, vamos a subir, caramba, perdón, un ratito, vamos a subir. Cuando nosotros trabajamos en datos pares, vamos a hacer uso de la siguiente fórmula. El valor que tenemos nosotros del número total de elementos entre 2 más nuevamente el valor del conjunto de elementos entre 2, ¿ya? Más, ay caramba, hay que escribir. Ya. Tengo que escribir un ratito, por favor. Un ratito, un ratito. Ahora sí. Ya, más 1. Y todo esto vamos a dividir entre 2. Esa es nuestra mediana. ¿Ya? Xn, ya saben, es el número total de elementos, ¿no? Bien. Vamos a irnos a los ejercicios. Aquí también es necesario ordenar. Sí, es necesario hacer la ordenación de datos. Ejercicio número 1. A ver. Hallar la mediana. Hallar la mediana del siguiente conjunto de datos. Primero vamos a tener los datos 60, 71, 92, 63, 65, 82, 87, 80, 64, 75. Esos son nuestros datos, ¿ya? Vamos a hacer la ordenación. Empezamos la ordenación. 60, 63, 64, 65, 71, 75, 80, 82, 87 y 92. 2, 4, 6, 8, 10. Número total de datos, 10. Acá también, a ver, 2, 4, 6, 8, 10. Nuestro número total de datos, 10. ¿No? Ya estamos. Igual, de la misma forma, podemos hacer de forma directa, ¿ya? Dentro del conjunto de datos ordenados. Entonces, de forma directa, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, el conjunto de datos tiene que estar dividido en dos partes iguales. Son 10 datos, por lo tanto, va a haber 5 a un lado y 5 al otro lado, ¿no? Aquí vemos, no hay un valor, mire, no hay un valor, ¿no? No hay un valor. O sea, no tenemos acá un valor que determine la mediana. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hallar la media. Bien, hallamos la media entonces. 71 más 75 entre 2. ¿Ya? 71 más 75, 145. Entre 2, nuestra media o promedio aritmético va a ser 72.5. ¿No ve? 72.5. Bien. Esa sería nuestra mediana. Entonces, acá vamos a poner, esto vamos a borrar. Aquí sería 72.5. Esa sería mi mediana, ¿no? Ese sería mi 72.5. Eso es de forma directa.
Para esto, entonces, lo que estamos usando nosotros es la media o promedio aritmético. Necesariamente, ¿no? Media o promedio aritmético. Licenciada, es 73. ¿Qué? Es 73, licenciada, no es 72.5. Ah, de veras, claro, tienes razón. 73. Muy bien, gracias. Claro, 6. 73, ¿no? 75 nomás es una. Ay, caramba. Bien. 73. Ese sería mi media o promedio aritmético. Mi medio o promedio aritmético, ¿no? Ya, ahora usamos las fórmulas. Vamos a hacer uso de las fórmulas. Con el uso de las fórmulas que tenemos entonces, vamos a tener nuestra mediana, el número total de elementos que es 10, 10 entre 2, más nuevamente el número total de elementos entre 2 y más 1, ¿ya? Y esto dividimos entre 2. Entonces, mi mediana, ¿cuánto va a ser? 5 más 5 más 1, 11, ¿no ve? 11 entre 2, a 5.5. Nuevamente, ¿no? Este valor, lo que tenemos que hacer, el valor que me está dando acá es ordinal. El valor que me da es ordinal. ¿Ya? Ese valor ordinal, no va a haber pues primer lugar y medio, segundo lugar y medio, no hay, ¿no ve? O hay primero, o hay segundo, o hay tercero, o hay quinto, o hay sexto lugar. Por lo tanto, esta mediana va a tener que redondearse al sexto valor, ¿sí? Como es un número ordinal, tiene que redondearse. Contamos entonces mi primer valor, segundo valor, tercero, cuarto, quinto y el sexto valor. Miren, cuando nosotros contamos los números ordinales, tenemos que tomar en cuenta los datos que tenemos, ¿no? Entonces, si este es mi quinto, este es mi sexto valor. Por lo tanto, mi mediana va a ser 75. Lo que les dije hace un momento, ¿no? En impares siempre va a dar ese valor, pero en pares puede ser o a este lado, puede ser este lado, puede ser el valor del centro. Aquí mi mediana me dio 73. Pero aquí mi mediana, ¿cuánto me da? 75, ¿no? 75. O sea, estamos contando y es el sexto valor, por lo tanto es 75. ¿No? Y miren, en datos pares no sale el mismo. Puede ser un número antes, un número después, o el valor que estamos hallando. Puede darse el caso. Muy bien. Vámonos a un ejercicio. Ay, caramba, perdón. Vamos a un ejercicio 2. Vamos a un ejercicio 2. A ver, los siguientes datos. Los siguientes datos representan a los aportes a la Caja Nacional de Seguridad Social. Determine la mediana. ¿Ya? Los datos van a ser 150, 210, 170, 130, 190, 240, 320 y 200. Esos son nuestros datos, ¿no? Bien, vamos a subir un poquitito. Tenemos que hacer la ordenación de datos, ¿no? Siendo la ordenación de datos, tenemos 130, 150, 170, 190, 200,
210, 240 y 320. 2, 4, 6, 8. Número total de datos, 8. 2, 4, 6, 8. Número total de datos, 8. ¿No? Bien, de forma directa. Vamos a dividir en dos partes iguales, ¿no? Entonces, esta es una parte y esta es otra parte. No tenemos los valores acá. ¿Cuánto sería? 190 más de 390. A ver, entre 2. 195, ¿no ve? Ya, entonces, mi mediana va a ser 195. Ese es el valor acá. Ese es el valor 195, ¿no? Eso es de forma directa, ¿no? Ahora, con el uso de fórmulas. Con el uso de fórmulas que vamos a tener. Número total de elementos, nuestra mediana. Número total de elementos de nuestra mediana va a ser 8, ¿no es cierto? Bien. 8 entre 2. Más número total de elementos entre 2 más 1. Y esto vamos a dividir todo entre 2. ¿No? Entonces, mi mediana. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 4 más 4, 9 en total. 9. 9 entre 2, 4.5. Nuevamente, ¿no? No puede haber primer valor y medio, segundo puesto y medio, ¿no ve? No puede haber. Entonces, vamos a redondear a ¿cuánto? A 5. Por lo tanto, el valor que estamos obteniendo es un número ordinal. Es el quinto valor, mi mediana, dice. Entonces, acá tenemos primer valor, segundo valor, tercer valor, cuarto valor, quinto valor. 200 entonces es mi mediana, ¿no? Entonces acá mediana es 200. Esto es con el uso de fórmulas. De forma directa, mi mediana había sido 195. ¿No? Bien, hasta ahí, a ver, una pregunta. Fácil, ¿no ve? No está difícil. Bien. ¿Puedo continuar? ¿O están copiando? Parece que puedo continuar, ¿no? Bien. Entonces vamos a irnos. Esos son las medianas en datos simples. ¿Ya? Esas son las medianas en datos simples. Pero como les dije, el otro grupo de datos de mediana va a hacer referencia a los datos agrupados. Entonces, un ratito, por favor, están ingresando. Entonces, la mediana en datos agrupados. Mediana en datos agrupados. Mediana en datos agrupados. Esta mediana en datos agrupados. De la misma manera, tiene como simbología la ME, la mediana. ¿Ya? Sin embargo, aquí la mediana va a trabajar con intervalos. Límite inferior más nuestra amplitud. Número total de elementos entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿ya? Y todo sobre la frecuencia. A ver. Entonces, bien. Entonces, ¿qué es L sub I? L sub I, ¿qué es? Es el límite inferior, ¿ya? Del intervalo que contiene la mediana, ¿ya?
límite inferior que contiene la mediana. Nuestra amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es el ancho, el tamaño, ¿recuerdan? Es la amplitud del intervalo que contiene la mediana. ¿Ya? A ver, la frecuencia. Frecuencia absoluta acumulada. Esta es la frecuencia, ya sabemos, ¿no ve? La frecuencia absoluta acumulada. ¿No ve? Frecuencia absoluta acumulada. Pero esta es anterior al de la fila que contiene la mediana. ¿Ya? F sub I, ya saben ustedes eso. La frecuencia absoluta, ¿no? En algunos libros está como frecuencia simple, ¿no? La frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana. ¿Ya? Que nos falta n. N, que es el número total de elementos. Bien. Esa es la fórmula de la mediana en datos agrupados. Bien. Vamos a irnos en ejercicio. No sé si hemos terminado de copiar, por favor. Bien, me parece que sí, nadie me contesta, deben estar ahí, yo creo. Vamos. Ejercicios. Vamos al ejercicio 1. ¿Ya? A ver, los siguientes datos. Corresponden. A ver. A los aportes. Aportes a las AFPs del personal administrativo de la empresa Omega. ¿Ya? Hallar la mediana. Bien, vamos a subir un poquito. Por ahí están copiando. Límite inferior, límite superior. ¿Qué más tenemos? Marca de clase, nuestra frecuencia y bueno, el acumulado. Y vamos a ver si vamos a necesitar los otros más. ¿Ya? A ver. Los datos que tenemos acá. 200, 350, 350, 500, 500, 650, 800, 800 y 950. ¿Listo? Las frecuencias. 15, 30, 40, 10 y 5. ¿Ya? Esos son los datos que tenemos. Bien. En el examen vamos a dar solamente así como está, ¿lo ve? Así como está. O también vamos a dar como un ejercicio más, vamos a hacer o dos más, como puede ser, ¿no? Ya. A ver, ¿aquí qué viene? Viene la relativa acumulada, la relativa porcentual, la acumulada porcentual, ¿no ve? La tabla de distribución de frecuencias.
Veamos qué necesitamos acá. Necesitamos nuestro límite inferior, que es este. Nuestra amplitud, que va a ser esto. El número total de elementos, bueno, la frecuencia absoluta acumulada, que va a ser esto. Y la frecuencia absoluta, que va a ser esto. ¿Se dan cuenta? Para la mediana. Por lo tanto, no necesito, vamos a poner acá con verde, no necesito esto y no necesito nada de esto. ¿No? No necesito. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada. Ah, caramba. Ya. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada va a ser 15, 45, 85, 95, 100. Si nosotros sumamos acá 10, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿A ver? Es como si estuviéramos realizando toda la tabla, tenemos que realizar ese control, ¿recuerdan? Pero aquí ya no hallamos la marca de clase. No necesitamos para la mediana la marca de clase. Muy bien, ya tenemos nuestra tablita para que empecemos. Nos vamos a ir a nuestra fórmula. Y en nuestra fórmula, nosotros, o sea, ¿dónde vamos a empezar la mediana? La mediana vamos a empezar de acá, con rojitos. De aquí vamos a empezar. N sobre 2, ¿ya? N sobre 2, o sea, así todo vamos a borrar. Todo esto vamos a borrar, ¿ya? Me dice N sobre 2. Siguen ingresando, ¿ya? Bien. Decíamos que vamos a empezar de la fórmula de N entre 2. Tenemos aquí el número total de elementos, que es 100. Entre 2 tenemos 50, ¿no? Estos 50, tenemos que buscar este valor de 50. Un ratito están ingresando, ya. Tenemos que buscar un valor igual o mayor a 50. ¿En dónde? En la frecuencia absoluta acumulada. Ahí es donde tenemos que buscar, ¿ya? Y buscamos. ¿Cuál sería? Aquí, ¿no? En la frecuencia absoluta acumulada. Un valor igual o mayor. 15 es menor. 45 es menor. 85 es mayor a 50. Por lo tanto, es este valor que nosotros vamos a tomar en cuenta. Al considerar este valor, entonces, tomamos esta fila. Por eso decimos de a la fila elegida, ¿no es? Por eso, esta es la fila elegida. Reemplazamos este valor en la fórmula. Ahora, en la fórmula, ¿qué me dice? Me dice nuestra mediana, perdón, límite inferior, 500, ¿no es cierto? Más la amplitud, que es 50. N entre 2 habíamos buscado es 50, ¿no es cierto? Acá es 50. N entre 2, ¿no? 50. ¿Qué más tenemos? La fórmula que nos dice menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, menos la frecuencia absoluta acumulada, que es 85 menos 45, ¿no? 45 sobre la frecuencia de la fila elegida, que es 40, ¿no? ¿Y cuánto tenemos a ver? Están ingresando, calculemos esta mientras.
¿Cuánto tenemos? Ojo, para el cálculo, por si acaso, les diré. Empezamos de acá, no vamos así, no es 500 más 150 y por todo eso. No, es al revés, ya empezamos de acá. 50 menos 45, 5 dividido entre 40, ¿no? Eso multiplicamos por 150 y sumamos 500, ¿ya? A ver, por favor, 519,50. Me dicen si está equivocado el dato. 500. Licenciado, una pregunta. Dígame, El 150 que salen ahí es la suma del 100 con el 50 que habíamos sacado, ¿verdad? intervalo, Intervalo. amplitud, la amplitud, el ancho, el intervalo, la amplitud del intervalo, ¿no? La clase del intervalo, eso es. O sea, esto, ¿no? Ya, Está bien, licenciado. sí, 519. Entonces, dice, tenemos que hallar la mediana, ¿no? Entonces, la mediana es 519,50. Ese valor que hallemos tiene que estar dentro del intervalo que hemos trabajado. Este es el intervalo, ¿no ve? Tiene que estar ahí adentro. 519,50 está, sí, ¿no ve? Entonces mi mediana es 519,50. Esa es mi mediana. ¿Ya? En este caso, para el examen, por si acaso, yo voy a decir, va a haber una pregunta que va a decir, determine cuál de las columnas es la variable, la frecuencia, o pongan ¿qué estamos estudiando? ¿Qué estamos representando con esta columna? ¿Qué estamos representando con esta? ¿Qué estamos representando con esta y qué con esta? Aquí, ¿qué estamos representando? Los intervalos. ¿Qué estudian en este caso los intervalos? Las variables, ¿no ve? En este caso, las variables, ¿qué estudian? ¿Qué estudian las variables? Aportes de las AFPs. Aportes AFPs. Así tienen que escribir, ¿ya? ¿Qué representa esto? ¿A quién? ¿De quiénes sostienen estos aportes? Del personal administrativo de la empresa. Mira. Entonces, esto es personal administrativo. ¿A ver? Así tienen que poner, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ir a un ejercicio 2. Ejercicio 2. ¿Ya? A ver. No sé si hemos terminado de copiar. Licenciado, una pregunta. Dígame. Arriba donde el 50 está redondeado. Al lado, ¿qué dice? Buscar un valor a 50. Después, ¿qué dice? ¿Dónde? ¿Acá? Sí. Buscar un valor igual o mayor a 50 en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué dice? Gracias. No tiene por qué. Bien, ¿puedo continuar o estamos copiando, por favor? A ver. Bien, parece que puedo continuar, ¿no? Nadie me está diciendo lo contrario. Bien. Los siguientes datos representan a los ingresos mensuales. Ingresos mensuales, a ver, del personal, a ver, ¿de qué personal puede ser? Personal operativo de medio tiempo, ¿ya?
en medio tiempo de la empresa Omega. La mediana de ingresos mensuales. ¿Listo? Los datos son, un poquito vamos a subir. Los datos son, les dicto 1500, aquí, 600, 980, 1600, 550, 800, 980, 1200, 700, 600, 600, 1000, 1300, 800, 700, 1000, hay que ver 1200, 900, 550 y 1000. 25 datos, ¿no? Es 25 datos. Bien, entonces tenemos que llevar esto a datos agrupados, ¿no? En el examen, en datos agrupados, por si acaso. Bien. Porque esto no lo vamos a hacer muy largo, vamos a hacer mediana. Para hallar lo que es la tabla. ¿Qué tabla necesitamos nosotros? Un poquito más vamos a subir ya. Límite inferior, límite superior. Sabemos que marca de clase no necesitamos, solamente la frecuencia y el acumulado. Eso no más necesitamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos esto? Necesitamos saber cómo hallamos el rango específico, ¿no ve? ¿Qué más? Número de intervalos y nuestra amplitud, ¿no? El rango, a ver. Entonces, 1300 el valor más alto, ¿no? Y 500. Valor superior menos valor inferior, más 1, 801, ¿no ve? Tenemos luego número de intervalos. Número de intervalos. ¿Cómo hallamos? 1 más 3.32, 9 por el logaritmo de n, ¿no ve? Ya nos hemos olvidado. 5.64. 5. 64. Ya, a 6, ¿no? 6 intervalos. ¿Cuánto va a ser la amplitud? 133.5. 134, ¿ya? Listo. Empezamos con el valor menor, que es 500. 500, ¿no ve? Aquí, 634. ¿No ve? $634, 768. 768 más 902. ¿Cuántos intervalos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? 902. 1036.
1170. 1304. Listo. Bien. Las frecuencias. De 500 a 634. 500 a 634. Programa 1, 2, 3, 4, 5. 5. 635 a 768. A 768. Aquí también tengo uno más a vivir aquí. Entonces esto es 6. 1 a 768. 1, 2. Dice, no sé qué, 8. Todavía hay, Claro, hay acá, ¿no? Y aquí más, tienen razón. aparte hay otro. 8, ¿no ve? 8, y del otro solamente es 2. 768, 902. A 902. 902. 1, 2, 3, 4. 4, ¿no? 1036. 1036. Aquí hay uno más. 5. Ya. 1036. 1036. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. De 1036 a 1170. No hay. ¿No ve? 0. A 1304. 1, 2, 3. ¿No? 25 datos. 10, 10, 20, 25 datos. ¿No? ¿Estamos? El acumulado va a ser 8, 10, 15, 22, 22 y 25, ¿no? Ya tenemos ahí. Muy bien. Entonces tenemos nuestra mediana. Empezamos, dice, del número total de datos entre 2, ¿no ve? O sea, nx25 vamos a dividir entre 2. Aquí tenemos 12.5, ¿no? Buscamos un valor igual o mayor a 12.5 en el acumulado y tenemos este, ¿no? Por lo tanto, esta es la fila con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Límite inferior, 768. La amplitud, ¿cuánto es? 134. ¿No ve? N va a ser 12.5. ¿No es cierto? 12.5. La frecuencia absoluta acumulada, ¿cuánto es? 10 sobre 5. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto tenemos ahí? 15 menos, ¿no? Nuestra mediana. Es entre paréntesis por si acaso. Vamos a calcular rapidito.
835, ¿no? 835. Ese 835 tiene que estar dentro del intervalo que hemos trabajado. ¿Está? Sí, ¿no? Esto está acá. Mi mediana es entonces 835, ¿no? Ahora, estos son ingresos mensuales expresados en bolivianos. Ingresos mensuales expresados en bolivianos. Por lo tanto, mi mediana es 835 bolivianos. ¿No? Este es el personal operativo. Personal operativo. ¿Lo ve? Listo. Ese es mi mediana. A ver. Vamos a ver si otro ejercicio así bonito. Bien. ¿Estamos? Licenciado, una pregunta. Dígame. En la mediana, en la que está ya la fórmula, el 768 más 134, el 134, ¿de dónde hemos hallado? ¿Eso me podría explicar, por favor? Es la amplitud, el intervalo, la amplitud del ancho. ¿Usted ha Según la asistido a fórmula. las tablas de distribución de Sí, sí, frecuencias? sí, sí, Ah, licenciada. eso es eso. Ya, ya, Esto, ya, gracias. Sí, sí. eso es. La Muy fórmula me puede volver a mostrar para corroborar, por ya, favor. claro que sí. Esa es la forma. Gracias, Ya. Bien. ¿Algo más? A ver, a ver. Dígame, dígame. ¿Cómo? Podría mostrar, no he copiado ¿Cuál ejercicio? el último. Uy, una fotito, sáquele. Bien. Una vez de un ejercicio, un examen. Y, a ver, para que no se cometa el mismo error. ¿Ya? Los siguientes datos, dice, los siguientes datos se presentan, ¿ya? Los siguientes datos representan, ¿ya? A las ventas realizadas de los productos, los que se hayan expresados dólares, ¿ya? Hallar la mediana, hallar la mediana, ¿ya? Ay, perdón. Hallar la mediana. Bien. Ahora, yo había puesto así.
mes, ventas expresadas en dólares, ¿ya? Y aquí tenemos enero, febrero, ¿no? Marzo, abril. Pues sí, ay caramba, se va siempre así. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. A ver aquí, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. A ver. 10,000, 11,000, 15,000 y 16,000. ¿Ya? Entonces las ventas. Entonces yo les había pedido la mediana. Y bueno, pues había un estudiante que me halló con datos agrupados. Aquí corresponde datos agrupados. A ver quién me puede decir corresponde o no. Para empezar, jóvenes señoritas, para avanzar, aquí no estoy diciendo que están en datos agrupados o que haya la mediana en datos agrupados. No estoy diciendo, ¿no? Podemos sacar de acá la mediana en datos agrupados, pero no estamos diciendo. El hecho que esté en cuadro no significa de que vayamos a realizar intervalos, ¿no? Esto son datos simples. No me está diciendo que son datos agrupados. Estos son datos simples. Para determinar ahora en datos simples, hemos visto datos pares e impares, ¿no ve? Para determinar si son cálculo para datos pares o datos impares, tenemos que contar cuántos datos tenemos, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. ¿Qué son? Datos pares. ¿No ve? Estos son, perdón. Estos son datos pares. ¿No ve? Datos pares. ¿Cómo calculamos datos pares? Mediana xn entre 2, ¿no ve? ¿Recuerdan? Ahora hemos hecho xn entre 2 más 1 todo entre 2. ¿Cuántos datos son? 12. Entre 2 más 12 entre 2 más 1. Todo esto entre 2. Dice ¿Sí? Dice, ¿por qué es par? Ay, joven, ya hemos avanzado. Esto es exacto. Ya hemos avanzado, ¿no? Entonces, aquí 2 entre 2, 6. 2 entre 2, 6. 6 más 6, 2 más 1, 13. ¿No ve? 3 entre 2. Entonces, mi mediana va a ser 6,5. ¿No es cierto? 6 puntos. ¿Qué más hemos dicho? En la mediana, ese es mi valor, mi mediana. A ver, hoy día hemos avanzado eso. No se ¿Es puede. ¿Ah? No tiene que ser decimal, sí o sí va a ser un número entero. Sería listo. ¿Cómo? Sí. Redondea a 7, dice. Ya, redondeamos a 7, ya, listo. Ahora, Hay que hallar el intervalo, digo, la medida Julio. en la tabla. ¿cómo? A ver, se ha cortado. Ese 7, Lee, que es un número ordinal. Exacto, es un número ordinal esto, no es mi mediana. Entonces, ¿cuánto sería mi mediana? 8,000, dice. 8,000, Lee. Ya, 8,000, ¿no ve? Ahora yo les voy a poner aquí. ¿Cuánto sería mi mediana? 9,000. ¿Por qué?
Tendríamos que ordenarlo. Exacto, tenemos que ordenar los datos. Tienen que ver siempre si los datos están ordenados. En este caso, hace un momento estaban ordenados, pero al cambiar yo estos valores, miren, estos dos valores, el dato probablemente esté ordenado. Ya automáticamente es una ordenación de datos. En la mediana tenemos que realizar una ordenación de datos cuando estamos trabajando en datos simples. Entonces, si ordenamos estos datos, ¿qué va a hacer? Por decir, vamos a tener 3000, luego vamos a tener, ay, caramba, 5000, ¿no ve? Vamos a tener 6000, 7000, 8000, bueno, 9000, 10000, ¿no ve? 11000, 10. 12000 vamos a tener dos veces. Luego vamos a tener 15000 y por último 16000. ¿Cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El séptimo valor, 1, ¿no ve? Este es el primer valor, segundo valor, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo valor. Ah, había sido mi mediana, ¿cuánto? 10,000. ¿Ya? Esa es mi mediana. ¿Por qué yo estoy poniendo esto acá? Estábamos en datos agrupados. Como les decía, es la experiencia de uno de los exámenes. Puse de esta manera y me sacó en datos agrupados, ¿no? Pero ¿por qué sacaste en datos agrupados? Es que está en cuadrito, por el cuadrito, ¿no? Y aquí le ha puesto variable, aquí le ha puesto frecuencias, ¿no? Ingresos, claro, es que no se ha dado cuenta. Por eso les digo, en los exámenes ustedes tienen que ponerme acá. ¿Qué representa esta columna? ¿Qué representa esta columna? No, estos son los ingresos mensuales, este es el personal operativo. Ya nos damos cuenta. Pero mes no puede ser pues una variable, ¿no? Elemento de estudio, los ingresos tampoco, ¿no? Entonces, estos sí o sí tienen que ser para datos. Ahora, si yo les digo mediana en datos agrupados, hallar la mediana en datos agrupados, ¿qué me van a hacer? La tabla de dirección. Un poco arriba. Tenemos que hallar esto, pues, ¿no ve? Esto tenemos que hallar. Eso vamos a hallar. Una vez que hallemos esto, recién vamos a irnos aquí. ¿Estamos? Ay, 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 ay. Me he rayado. Suponiendo que fuera, para este último ejercicio, suponiendo que fuera en datos agrupados, entonces, ¿cuál sería de este conjunto de datos mi rango específico? ¿Cuál sería mi rango específico? 16,000. Menos 3000. exacto, 16,000 uno. menos 3000 más 1, así sería, ¿no ve? ¿Sí? 13,001. ¿Lo ve? Mi rango específico. Mi número de intervalos, ¿qué sería? ¿Cuál sería mi amplitud? Aquí serían 5, ¿no ve? Mi amplitud, ¿cuánto sería? $2,600, ¿no ve? O ya nos hemos perdido. ¿Estamos agarrando el hilo, por si acaso? Está bien, 2600. Exacto, ¿no ve? Ahí recién hacemos nuestro intervalo, ¿no ve? Límite inferior, límite superior, nuestras frecuencias y nuestros acumulados. Límite inferior, ¿cuánto sería? 3000. ¿No ve? ¿Estamos?
Ya se han perdido. Lick, no ponga datos agrupados 5.600. en el examen. ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Me voy a desmayar en el examen, dices. Puede ser. Por 2, Lee. Más seguro, Lice. Por N. ¿Cuántos intervalos tengo que tener? 1, 2, 3. Vamos a subir un poquito más arriba. 3, 5. ¿No ve? 10.800. 13.400. 16.000. Listo. Esos serían mis límites inferiores y superiores. ¿No ve? Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver los datos. ¿Ya no ve? De 3.000 a 5.600, ¿cuánto tenemos? Aquí tenemos ordenadito. Aquí tenemos ordenado. Vamos a llevar esto aquí abajo. No me permite. A 5.600, hasta aquí sería el primer grupo, ¿no ve? Serían 2. De 5.600 a 8.200. Aquí serían 3. A 10.800. 10.800, aquí serían 2. A 13.400. Hasta aquí. 3 también. Y aquí serían 2 últimos, ¿no ve? Serían 5, 10, 12. Aquí serían 2, 5, 7, 10 y 12. Hallamos ya lo que ya sabemos hallar, ¿no? N entre 2. N entre 2. ¿Cuántos datos son? 12 entre 2 serían 6, ¿no ve? El sexto valor. Un valor igual o mayor, ¿no ve? En el acumulado tenemos que buscar y va a ser 7, ¿no? Por lo tanto, esta va a ser la fila que vamos a elegir. ¿Sí? Entonces, un poquito, aquí, ¿qué queremos? Mi mediana va a ser 3.000, ¿no es cierto? Más la amplitud que es 2.600. Y vamos a tener aquí 6 menos el acumulado anterior que es 5 sobre la frecuencia absoluta que es 2. ¿Cuánto tenemos ahí la mediana? $4,300. Exacto, 4.300, ¿no? Ubicamos la mediana, 4.300. Uy, ahí está, hay un error. ¿Cuál es el error? Ya, yo le doy ahorita un punto. ¿Quién me dice si está bien esta Dice, mediana? Dígame. no era 3.000, era 8.200. Muy bien, muy bien. Era 8.200. 8.200. ¿Por qué me he dado cuenta que está mal? Porque estos 4.300 tiene que estar dentro del intervalo que hemos trabajado. ¿Se dan cuenta? 4.300 no está dentro del intervalo. Está mal. Algo hemos hecho mal. Y había sido esto, lo que el joven decía. ¿Me haces recordar su nombre, joven? Es Miguel Maita Pari. Ah, ya, un cachito. Un ratito, por favor. Esto acabaremos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? 9.500. 9.500. ¿Eso se encuentra dentro del intervalo? Sí, se
se encuentra dentro de este intervalo. Entonces, está acá. Mediana es 9.500. ¿Se dan cuenta? Sí, Lick. Dependiendo del enunciado, jóvenes y señoritas, si decimos halle la mediana en datos agrupados, considere los intervalos, ya son datos agrupados. Joven, ¿su apellido?